En pleno corazón del desierto, donde el sol derrite las sombras y el viento arrastra siglos de arena. Arabia Saudita hizo lo impensable, enterró millones de litros de agua bajo el suelo. No fue un accidente ni un acto de locura. Fue una maniobra digna de ciencia ficción, pero completamente real. Durante décadas, Arabia Saudita fue el ejemplo perfecto de una paradoja, un país inmensamente rico en petróleo, pero desesperadamente pobre en agua. Sin ríos, sin lagos, sin fuentes naturales. Solo dunas infinitas y temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados centígrados, 122 grados Fahrenheit. Sin embargo, en una jugada que desafía la lógica, el reino decidió que si la naturaleza no le dio agua, la crearía desde cero. A simple vista, parece una historia sacada de una novela de Isaac Asimov, el reino que construyó un río subterráneo bajo kilómetros de arena ardiente. Pero esto no es una ficción futurista. Es una historia de supervivencia moderna, de ingeniería monumental y de una lucha silenciosa contra el enemigo más invisible, la sed. Todo comenzó con una pregunta tan absurda como brillante, ¿y si la única forma de conservar el agua fuera esconderla? En un país donde el agua se evapora en minutos, los ingenieros sauditas idearon un sistema oculto bajo tierra capaz de transportar y proteger millones de galones de agua. No para ocultarla del mundo, sino del sol. Hoy, ese río invisible corre bajo las arenas del desierto. No tiene peces ni orillas, pero alimenta ciudades, granjas y sueños de sostenibilidad. Y mientras el resto del planeta enfrenta sequías cada vez más severas, Arabia Saudita parece haber encontrado una respuesta que suena casi poética: vencer al desierto desde dentro. La paradoja de un país sin agua que la enterró bajo la arena. Arabia Saudita es una nación sin ríos naturales. Ninguno. Ni un solo cauce permanente atraviesa su territorio. Y, sin embargo, ha logrado construir más de 522 represas desde 2021, un número que parecería una exageración si no estuviera respaldado por datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura saudí. Estas estructuras almacenan agua de lluvia e inundaciones ocasionales, especialmente en los wadis, antiguos lechos secos que se llenan cuando el cielo decide, de vez en cuando, recordar que también puede llover. Lo irónico es que esas lluvias son tan escasas, apenas 100 milímetros al año en promedio, que cualquier otra nación las consideraría insignificantes. Pero en Arabia Saudita, incluso unas gotas pueden significar la diferencia entre la vida y la desolación. Cada represa es como una pequeña arca en el desierto, capturando la breve generosidad de la atmósfera antes de que se evapore. El país comprendió pronto una verdad brutal: almacenar agua en la superficie era como dejar dinero al sol. En cuestión de horas, la evaporación se llevaba millones de galones. Por eso, los ingenieros optaron por el camino más contraintuitivo posible: enterrar el agua. No fue una metáfora, fue una decisión estratégica basada en ciencia. A temperaturas donde los metales se deforman y el aire arde, esconder el agua era la única forma de salvarla. Una de las obras más emblemáticas de esta visión es la represa Holi, ubicada cerca de la Meca, con una capacidad cercana a los 250 millones de metros cúbicos. Aporta riego, controla inundaciones y recarga los acuíferos subterráneos, esos depósitos invisibles que guardan agua fósil, un legado líquido de la era en que la península arábiga era verde y húmeda. Hoy, esa misma agua milenaria es bombeada para sostener la vida moderna. Sin embargo, la paradoja persiste. Arabia Saudita tiene bajo sus pies alrededor de 26 billones de galones de agua, pero solo 739 mil millones son renovables cada año. El resto es fósil, no se repone. Es como gastar los ahorros de tus antepasados sin un ingreso nuevo. Una riqueza líquida que se agota cada día que se bombea. Y aún así, el país sigue bebiendo del pasado para construir su futuro. La batalla por el agua subterránea, el oro líquido que se agota. Bajo las dunas de Arabia Saudita yace una de las mayores reservas de agua fósil del planeta. Un tesoro líquido atrapado desde hace miles, quizá millones de años, cuando esta región no era un desierto sino una sabana húmeda donde corrían ríos y crecían bosques. Esa agua ancestral, dormida en acuíferos profundos, se convirtió en la base de la prosperidad moderna del reino. Pero cada gota extraída es un recuerdo del pasado que no regresará. El dilema saudita no es de abundancia, sino de tiempo. De los 26 billones de galones bajo su suelo, solo una fracción mínima, 739 mil millones por año, se renueva de forma natural gracias a las lluvias. El resto es una cuenta bancaria sin depósitos, un recurso no renovable conocido como agua fósil. Los científicos del US Geological Survey la describen como un recurso heredado de otra era climática, y Arabia Saudita está extrayéndola a un ritmo que ningún ciclo natural puede compensar. Durante décadas, esa agua invisible impulsó la agricultura. En los años 80, el país se volvió el mayor exportador de trigo del Medio Oriente, un milagro agrícola construido sobre un recurso invisible.
Pero la euforia duró poco. En 2016, el gobierno anunció el cierre de sus grandes campos de cultivo, reconociendo lo insostenible del modelo, los acuíferos estaban cayendo en picada. Literalmente, el desierto se estaba secando desde abajo. El consumo nacional de agua supera hoy los 8.000 millones de metros cúbicos al año, y más del 80% se destina a la agricultura. Una paradoja que inquieta a los expertos, un país desértico gastando agua fósil para hacer crecer alimentos que podría importar. La lógica económica y la ecológica chocan como dos placas tectónicas. El agua, ese recurso invisible, se convirtió en un símbolo de orgullo, pero también en una herida abierta. El reino no solo enfrenta el agotamiento físico del recurso, sino un desafío climático que agrava su vulnerabilidad. Las lluvias son impredecibles, algunas regiones pasan años sin recibir más que una fina llovizna. Y cuando el cielo se abre, las inundaciones arrasan con todo, como si la naturaleza cobrara los intereses de un préstamo impagable. Es el precio de vivir en un equilibrio tan frágil que hasta el viento parece tener poder de decisión. Los científicos advierten que si el ritmo de extracción continúa, los acuíferos fósiles podrían agotarse en menos de un siglo. Y cuando eso ocurra, no habrá segunda oportunidad. Arabia Saudita no puede depender del azar del clima, así que busca soluciones en la ingeniería. Donde el agua no fluye, la construye. Y donde la tierra se agrieta, perfora más profundo. Ante esta amenaza silenciosa, el país ha convertido la gestión del agua en una cuestión de seguridad nacional. La escasez dejó de ser un tema ambiental para transformarse en una prioridad geopolítica. Cada pozo, cada represa, cada metro cúbico de agua reciclada es una batalla ganada contra la desertificación. Pero como todo milagro tecnológico, tiene un costo, energía, dinero y un delicado equilibrio con el medio ambiente. Arabia Saudita entendió que el futuro no se puede sostener con agua del pasado. Por eso, los ingenieros del reino emprendieron una de las hazañas más impresionantes del siglo XXI, crear un sistema de ríos subterráneos artificiales para transportar agua desalinizada desde el mar hasta las ciudades del interior. Una red tan vasta que supera en longitud al propio río Nilo. El renacer verde, cuando el desierto decide florecer. Tras décadas de construir ciudades futuristas en la arena, Arabia Saudita decidió enfrentarse a su enemigo más antiguo, la desertificación. No bastaba con domar el agua ni edificar rascacielos en medio del vacío. La nueva misión era más simbólica, casi espiritual, hacer florecer el desierto. Y para ello lanzó una de las campañas ambientales más ambiciosas del siglo XXI, el Saudi Green Initiative, una promesa de plantar 10.000 millones de árboles y restaurar más de 184 millones de acres de tierras degradadas. El objetivo no es solo ecológico, sino existencial. Casi el 80% del territorio saudí está amenazado por la desertificación, un proceso silencioso que avanza con el viento y el calor. Cada tormenta de arena borra carreteras, erosiona suelos fértiles y vuelve inhabitable lo que alguna vez fueron zonas agrícolas. Para un país que depende de la estabilidad del suelo y el aire, este fenómeno se convirtió en un riesgo nacional. El Plan Verde busca revertir ese destino con una estrategia de 3 frentes: reforestación masiva, restauración de ecosistemas naturales y creación de corredores verdes urbanos. Cada árbol plantado no es una cifra en un informe, sino una pequeña victoria contra el calor extremo, la erosión y la contaminación. Las proyecciones del Ministerio de Medio Ambiente estiman que, de cumplirse las metas, el país podría reducir sus emisiones en 278 millones de toneladas de CO al año, una cifra que lo colocaría entre los 10 programas climáticos más influyentes del mundo. La tecnología, como siempre, es el instrumento que permite convertir las ideas imposibles en realidad. Arabia Saudita utiliza drones y sistemas de inteligencia artificial para mapear zonas áridas, analizar suelos y distribuir semillas con precisión quirúrgica. En paralelo, los sistemas de riego por goteo y la reutilización de aguas tratadas garantizan que cada brote sobreviva en condiciones extremas. Lo que antes se veía como un derroche de recursos en un país sediento, hoy se entiende como una inversión en resiliencia climática. Los resultados empiezan a notarse. Desde 2022, se han replantado millones de árboles nativos resistentes a la sal y la sequía, como el gaf y el acacia tortilis, especies que pueden sobrevivir en temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. En las costas del Mar Rojo, miles de hectáreas de manglares han sido restauradas, protegiendo la biodiversidad marina y creando barreras naturales contra la erosión. Estos ecosistemas actúan además como sumideros de carbono, atrapando hasta 4 veces más CO que los bosques terrestres. Pero la revolución verde no se detiene en los desiertos. También está redefiniendo las ciudades. Proyectos como NEOM, Riad y Jeddah integran infraestructura ecológica, techos verdes y parques lineales diseñados para reducir el calor urbano. El aire más limpio, la sombra y la presencia de vegetación se han convertido en parte de la estrategia sanitaria del país.
Lo que antes se pensaba como un lujo arquitectónico, ahora es una necesidad ambiental y económica. El simbolismo detrás de este proceso es profundo. Arabia Saudita, la nación petrolera por excelencia, se propone ahora reverdecer con la misma intensidad con la que alguna vez extrajo crudo. Cada semilla representa un intento de reconciliarse con su entorno, de equilibrar siglos de dependencia energética con un gesto de reparación hacia la tierra. Es un intento de pasar de la era del petróleo a la era de la regeneración, no por altruismo, sino por supervivencia. El desierto saudita ya no es solo un paisaje, es un laboratorio del futuro. En su arena, se experimenta con drones, semillas y sueños. Si este país logra convertir la escasez en abundancia, podría ofrecer al mundo una lección inesperada, que incluso los suelos más estériles pueden renacer y que el verdadero oro del siglo XXI no está bajo tierra, sino en las raíces que logren sostenerla. Arabia Saudita no está huyendo del desierto. Está aprendiendo a hacerlo florecer. ¿Cualquier otro país en el desierto puede enterrar agua salada como lo hizo Arabia Saudita? La respuesta rápida sería no. Pero la historia, como siempre, se resiste a las respuestas simples. Arabia Saudita no solo logró producir agua del mar, inventó una manera de devolverla al suelo, transformando un problema en recurso. Esa hazaña no depende solo de tecnología, sino de una combinación de riqueza, estrategia geológica y voluntad política difícil de replicar. En el corazón de su sistema está la desalinización a gran escala. El reino produce más de 7 millones de metros cúbicos diarios de agua potable, el 60% de su suministro nacional. Pero el proceso deja un residuo problemático, la salmuera, una mezcla concentrada de sal y químicos que, si se libera sin control, puede devastar ecosistemas marinos. Arabia Saudita optó por un enfoque casi quirúrgico, enterrar parte de esa salmuera en formaciones geológicas subterráneas, donde el agua salada se sella naturalmente en cámaras porosas bajo capas impermeables. El concepto suena simple, pero ejecutarlo requiere una precisión milimétrica. Las formaciones elegidas deben ser estables, sin riesgo de filtración hacia acuíferos de agua dulce. Los ingenieros saudíes, junto con expertos de Aramco y universidades europeas, desarrollaron un modelo híbrido inspirado en la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, CCS, pero aplicada a residuos salinos. Es decir, el país no solo bombea petróleo, también inyecta agua salada de vuelta a la tierra. Ahora bien, ¿podría hacer lo mismo un país como Egipto, Marruecos o Chile? En teoría, sí. En la práctica, no tan fácil. Arabia Saudita cuenta con infraestructura energética colosal, subsidios estatales y uno de los sistemas de energía solar más avanzados del planeta. Esa combinación le permite desalinizar sin arruinar sus finanzas ni colapsar su red eléctrica. La mayoría de los países desérticos no disponen de esa escala de inversión ni de terrenos con las mismas características geológicas para el almacenamiento. Además, el costo sigue siendo el gran obstáculo invisible. Cada metro cúbico de agua desalada puede costar entre 0.5 y $1.50, dependiendo del tipo de planta y la fuente energética. Para países en desarrollo, ese precio es prohibitivo. Y aunque la energía solar reduce el gasto operativo, la inversión inicial sigue siendo gigantesca. Arabia Saudita puede financiarla porque el petróleo paga la factura ecológica de su propio futuro. Hay también un componente político que rara vez se menciona: el control del agua es poder. En Medio Oriente, la gestión hídrica define fronteras, alianzas y tensiones. Arabia Saudita exporta tecnología, no agua, y al hacerlo, se convierte en el nuevo referente de diplomacia líquida. Países como Jordania y Omán ya buscan acuerdos para replicar sus modelos de desalinización y almacenamiento subterráneo, pero bajo licencia saudí. Es una nueva forma de influencia, tan estratégica como silenciosa. Sin embargo, el modelo saudí tiene su sombra. La inyección de salmuera subterránea, aunque efectiva, no está exenta de riesgos. Científicos de la King Abdullah University of Science and Technology, KAUST, advierten que un mal manejo podría alterar la presión de los acuíferos o contaminar aguas profundas. Es una carrera contra el tiempo entre la innovación y la imprevisibilidad geológica. Cada gota enterrada es un experimento a largo plazo con el desierto como laboratorio. Así que no cualquier país puede enterrar agua salada y salir victorioso. Arabia Saudita lo logró porque dispone de 3 elementos que raramente coinciden: dinero, desierto y determinación. Pero lo que realmente la distingue no es su tecnología, sino su narrativa, la de una nación que decidió no aceptar el desierto como destino, sino como desafío. Enterrar agua salada no es solo ingeniería, es una forma moderna de sembrar futuro. La paradoja del agua y el oro. En pleno siglo XXI, el nuevo lujo del planeta no es el petróleo ni el litio, es el agua limpia. Arabia Saudita, el país símbolo del oro negro, ha comprendido esa ironía mejor que nadie.
Su transición del crudo al líquido transparente no solo redefine su economía, sino su identidad nacional. Mientras otros países discuten políticas climáticas, el reino está comprando tiempo ante el colapso ambiental global, gota a gota. La magnitud de su apuesta es histórica. Según la International Desalination Association, Arabia Saudita produce más del 20% del agua desalada del mundo. Y lo hace en un territorio donde no llueve más de 100 milímetros al año. Convertir el mar en vida no es solo una metáfora poética, es una ingeniería de supervivencia. Pero detrás del éxito saudí se esconde un dilema global: ¿quién podrá seguir su ejemplo sin tener su riqueza energética? En paralelo, la Green Initiative no es un gesto aislado, sino una estrategia de influencia. A través de ella, Arabia Saudita busca posicionarse como potencia ambiental en el Golfo, un papel que hace apenas 2 décadas habría parecido imposible. Mientras los países europeos intentan reducir emisiones, el reino se presenta como el laboratorio del futuro, uno donde el agua se fabrica, el desierto se enfría y las ciudades se diseñan desde cero. Sin embargo, la paradoja persiste. Cada gota que se desala consume energía, y cada árbol que florece en el desierto necesita riego. Por eso, el verdadero desafío no será tecnológico, sino ético, como equilibrar la ambición con la sostenibilidad. Arabia Saudita podrá sobrevivir al calor, pero el planeta entero tendrá que aprender a sobrevivir a su propio modelo de consumo. Y esa lección, aunque nazca en la arena, resonará en todos los continentes. El experimento saudí revela algo más profundo: el agua, al igual que la esperanza, siempre encuentra su camino. Lo que alguna vez fue un desierto eterno hoy se convierte en una metáfora de resiliencia humana. Tal vez, al final, no se trata de conquistar la naturaleza, sino de aprender a negociar con ella. Y en esa negociación, los desiertos del mundo encontrarán su próxima oportunidad de renacer. Si este viaje por el desierto saudí te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete ahora a Fan y Medio Ambiente, donde cada día desentrañamos los proyectos que están rediseñando el futuro del planeta y la economía, con toques de ironía pero apegados a datos científicos. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas entregas, deja tus dudas o reflexiones en los comentarios y comparte este video si crees que el futuro también puede florecer en la arena. Nos vemos en la siguiente historia, y no olvides que tu feedback es muy importante para nosotros porque nos permitirá realizar las mejoras correspondientes. Gracias por quedarte hasta el final.